El desierto se extendía como un océano de arena sin fin, y el sol golpeaba la tierra con su furia incandescente. Jesús caminaba, sus pies marcaban senderos efímeros que el viento devoraba sin dejar rastro. Su ayuno lo había llevado más allá de los límites de la carne. Su espíritu flotaba entre la debilidad y la revelación. Fue entonces cuando apareció la sombra, su silueta temblorosa en el calor del día, una presencia que no proyectaba luz ni sombra propia. Primero fue el hambre. Satanás se mostró como un viajero de túnica limpia y manos callosas, un hombre cualquiera que traía consigo un pan tan fresco que su aroma podía olerse antes de verlo. «Convierte estas piedras en pan, si realmente eres el Hijo de Dios», susurró el hombre sin emoción en su voz, pero con el peso de siglos en su mirada. Jesús, con los labios resecos, contempló el pan y luego las piedras. Pero las piedras no se movieron, no se transformaron. Su voluntad era inquebrantable. Luego fue el poder. Satanás lo llevó hasta lo alto de una montaña donde la tierra se desplegaba en su vastedad, donde los reinos del mundo se veían como juguetes en manos de dioses caprichosos. «Todo esto será tuyo si postrado me adoras». Jesús, débil en el cuerpo pero indomable en el alma, no dijo nada. Su mirada se perdió en la lejanía, donde el cielo y la tierra se fundían en un abrazo sin fin. Satanás frunció el ceño, su plan se desmoronaba. La tercera tentación no fue de lo físico ni del poder, sino del significado mismo de su fe. Lo llevó al pináculo del templo, donde las alturas no eran solo físicas, sino espirituales. «Lánzate. Si eres el Hijo de Dios, los ángeles te sostendrán». Jesús miró abajo, no con miedo, sino con certeza. No había necesidad de probar lo que ya era. Su silencio fue su respuesta, y Satanás desapareció en un murmullo de sombras. Pero las sombras nunca desaparecen del todo. Cuando Jesús volvió de su retiro en el desierto, halló a José, su padre terrenal, con un rostro que parecía más joven, más sabio, más iluminado. Se sentaron a la mesa, y mientras el pan se partía entre sus manos, José habló con la voz de la duda. «Hijo, has servido con devoción, pero dime, ¿cuánto más sacrificarás? ¿Hasta cuándo llevarás sobre tus hombros el peso de un destino impuesto? ¿Acaso un hijo no puede alzar la voz contra su padre?» Jesús sintió como su corazón vacilaba. Nunca antes su padre le había hablado así. El aire en la estancia se hizo denso, la luz de la lámpara titiló como si algo invisible la amenazara. José sonreía con una calma que no era propia de un hombre, sino de algo que entendía el arte de la persuasión en su forma más letal. Jesús entrecerró los ojos. Algo estaba mal. Y sin embargo, escuchó. Las noches se volvieron largas en el corazón de Jesús. Aunque el día transcurría con la luz del sol, un velo de inquietud se cernía sobre su espíritu. Las palabras de José, o lo que fuera que se hacía pasar por él, se quedaban suspendidas en su mente como ecos que se negaban a disiparse. ¿Acaso un hijo no puede alzar la voz contra su padre? No era el contenido de la frase lo que lo inquietaba, sino su origen. Su padre siempre había sido un hombre justo, de palabras prudentes, jamás inclinadas a la revuelta ni al rencor. Pero ahora, su voz contenía una dulzura envenenada, una armonía disonante que envenenaba la razón. Pasaban los días y la duda, como una raíz insidiosa, comenzaba a abrir grietas en su confianza. ¿Y si la voz de Dios que él había escuchado desde siempre era solo un eco moldeado por su propia necesidad de propósito? ¿Y si su camino era una senda impuesta y no una elegida? José estaba ahí, siempre, cuando la duda se hacía más pesada. Sus palabras no eran mandatos, sino susurros razonables, consejos de un padre preocupado. «Hijo, sé que amas a Dios, pero, ¿qué clase de padre no permite a su hijo cuestionarlo?» Y Jesús, con el alma desgarrada entre la fe y la incertidumbre, guardaba silencio. Una noche, decidió alejarse. Dejó a José en la casa, sumido en su aparente serenidad, y caminó hasta un monte cercano. Allí, bajo un cielo de estrellas cruelmente indiferentes, cerró los ojos y dejó que el viento le trajera respuestas. Pero el viento estaba en silencio. Esa ausencia lo estremeció. Siempre había sentido la presencia de Dios en todas partes, en el canto de los pájaros, en la brisa que acariciaba su rostro, en la tierra firme bajo sus pies. Pero ahora,
El mundo entero parecía un escenario vacío, como si todo se hubiese detenido, esperando una decisión que solo él podía tomar. Algo no cuadraba. La fe latía aún en su pecho, pero era como un faro distante, casi apagado por las olas de la incertidumbre. Se abrazó a ella como un náufrago a un pedazo de madera en la inmensidad del océano. Mientras meditaba, lejos de todos, Satanás continuaba su plan. Si había logrado sembrar la duda en Jesús, entonces podía sembrar la mentira entre sus discípulos. Y lo hizo. Tomó su forma, su rostro, su voz, y caminó entre los hombres que lo seguían. Habló con una dulzura que enmascaraba el veneno, con la autoridad que nadie se atrevía a desafiar. Pero sus palabras no eran de amor ni de justicia, sino de indulgencia y aceptación del pecado. Predicaba sobre el placer sin límites, sobre la gloria en lo terrenal, sobre un Dios que no castigaba, que no juzgaba, que no exigía. Los discípulos, cegados por la devoción, lo escuchaban. Y el mundo empezaba a tambalearse. Jesús sintió una perturbación en el aire, como si el mundo hubiera cambiado en su ausencia. Se apresuró a regresar, pero algo en la aldea lo recibió con un manto de extrañeza. Las calles estaban vivas con voces exaltadas, con risas que no eran de gozo, sino de un júbilo desenfrenado, desprovisto de propósito. Hombres y mujeres hablaban de un nuevo mensaje, de un maestro que había abierto los ojos de su pueblo a una verdad distinta. Un escalofrío recorrió su espalda cuando vio los rostros de sus propios discípulos, sus miradas inflamadas de fervor, pero no el fervor de la fe que él les había enseñado. Era otra cosa. Algo que olía a corrupción, pero disfrazado de sabiduría. Los escuchó predicar en la plaza. Su propia voz salía de labios que no eran los suyos. Su figura, idéntica a la suya, caminaba entre la gente con una serenidad que enmascaraba una sombra más antigua que el mundo. Y entonces lo entendió. El enemigo no solo había intentado sembrar la duda en su corazón, sino que había reclamado su imagen para esparcir una mentira más peligrosa que cualquier herejía. Jesús observó en silencio, con el pecho oprimido por una angustia que nunca había sentido antes. Sus seguidores hablaban de una vida sin cargas, de un Dios indulgente que no castigaba el pecado porque, en su infinita compasión, permitía que cada hombre hiciera lo que su corazón deseara. La multitud escuchaba con ansias, como quien recibe el alivio de una sentencia inesperadamente revocada. Pero Jesús sabía que aquello era un veneno más letal que la espada. Se mantuvo oculto por un tiempo, observando. Veía cómo los pilares de lo que había construido se desmoronaban como arena entre los dedos. Había conocido la resistencia, el rechazo, el desprecio, pero esto era distinto. Esta vez, su enemigo no estaba fuera, sino dentro. El verdadero peligro no venía de los fariseos ni de los romanos, sino de aquellos que antes llamaban su nombre con devoción y ahora lo hacían con una fe contaminada. No dudaban de él porque creían verlo y oírlo. No cuestionaban porque el impostor llevaba su misma forma, su misma voz, su mismo andar. El demonio no había venido a destruir la fe. Había venido a poseerla. Jesús sintió un peso en su pecho. Todo su cuerpo ardía con la comprensión de que, si no actuaba, la verdad misma sería arrebatada de las manos del mundo. Y en ese instante, el cielo empezó a oscurecerse. Un viento gélido recorrió las calles, apagando lámparas, cerrando puertas con golpes secos. La gente alzó la vista cuando un trueno rugió en la distancia. Las nubes, negras como el vacío, comenzaron a arremolinarse sobre la aldea. Y entonces, una voz descendió con el estruendo de una tempestad. Te he dejado hacer lo que estás haciendo, simplemente porque quiero una causa de la condena eterna que te daré. Yo soy justo y será lo que te mereces. El impostor, la criatura que vestía su rostro, se detuvo de golpe. Su falsa serenidad se resquebrajó, sus ojos se abrieron con un destello de furia y horror. La multitud cayó de rodillas, incapaz de soportar la potencia de aquella voz. Y Jesús, con el corazón latiendo en sincronía con la tormenta, supo que el juicio había comenzado. El impostor, el falso Jesús, tembló bajo la voz que resonaba desde lo alto. Sus manos, idénticas a las del verdadero maestro, se crisparon como garras invisibles tratando de aferrarse a algo. Pero no había nada.
La multitud, antes sumida en la ceguera de una fe distorsionada, sintió como la verdad los envolvía como un viento helado y despiadado. Los discípulos, aquellos que lo habían seguido con devoción ciega, comenzaron a dudar. Sus miradas vacilaron, su certeza se resquebrajó. El Jesús que los había guiado en esos últimos días, el que les hablaba de placeres sin juicio y caminos sin castigo, ¿era realmente el Maestro al que habían jurado fidelidad? Jesús emergió de entre las sombras. Caminó entre el pueblo con una calma absoluta, su figura delineada por la luz espectral de los relámpagos que desgarraban el cielo. Su verdadera presencia no necesitaba gritos ni demostraciones. La verdad era suficiente. Los ojos de sus discípulos se abrieron, como si despertaran de un sueño del que no sabían que estaban presos. Miraron al impostor, al otro Jesús, y la ilusión comenzó a desmoronarse. Su piel ya no tenía la calidez de un hombre. Sus labios, antes llenos de falsas promesas, se torcieron en una mueca de puro odio. El impostor trató de hablar, pero su voz ya no era dulce ni convincente. Era un rugido desgarrado, un intento desesperado de sostener la mentira. Intentó alzar una mano, quizás para lanzar una última tentación, una última súplica disfrazada de razonamiento. Pero ya no quedaban oídos dispuestos a escucharlo. Entonces, el cielo se partió en dos. Una fuerza invisible, poderosa más allá de todo entendimiento humano, se abalanzó sobre la criatura. El falso Jesús fue arrancado de la tierra como una raíz maldita, lanzado hacia el vacío con un grito que no pertenecía a este mundo. Su cuerpo se retorció, su imagen se fragmentó en sombras y cenizas. Satanás, desenmascarado, cayó. Su descenso no fue un simple acto de gravedad, sino un arrastre violento, una condena tejida por la misma justicia que él había desafiado. Los cielos no tuvieron misericordia. Una mano invisible lo arrastró más allá de la carne, más allá de la tierra, más allá de la realidad misma. El pueblo quedó en absoluto silencio. El aire todavía vibraba con la energía del juicio, como si el mundo hubiera sido testigo de un decreto eterno. Jesús no dijo nada. No había necesidad de palabras. Los discípulos, avergonzados, cayeron de rodillas. No por miedo, sino por comprensión. Habían sido engañados no porque fueran débiles, sino porque la mentira se había disfrazado con la perfección de la verdad. Y ahora, solo quedaba restaurar lo que había sido profanado. El maestro inhaló profundamente y caminó hacia ellos. Había trabajo por hacer. El silencio pesaba sobre la aldea como un manto sagrado. La tormenta se disipaba lentamente, y el cielo, antes oscurecido por la furia de Dios, comenzó a despejarse. Pero en la tierra, los corazones aún latían con el peso de lo ocurrido. Jesús miró a su alrededor. Su pueblo, su gente, sus discípulos, todos estaban allí, arrodillados, con la confusión marcada en sus rostros. Las brasas de la mentira aún ardían en sus mentes, luchando contra la verdad recién revelada. Dio un paso adelante. No levantó la voz, no exigió explicaciones ni reproches. Solo extendió su mano, y la paz que había sido arrebatada por la oscuridad comenzó a regresar. Uno a uno, sus discípulos alzaron la mirada. Sus ojos reflejaban arrepentimiento, sí, pero también una comprensión renovada. La lección había sido dada. El enemigo no siempre vendría con colmillos y fuego. No siempre susurraría en la sombra ni tentaría con miedo. A veces, tomaría la forma de lo amado, de lo venerado, de lo más sagrado. Se disfrazaría de verdad para torcerla, se haría pasar por la luz para sembrar oscuridad. El mayor engaño del mal no era el odio, sino la corrupción de la fe. Jesús comenzó a caminar entre ellos, colocando una mano en cada hombro, restaurando con su sola presencia lo que el adversario había intentado destruir. Sus discípulos, aún con lágrimas en los ojos, se pusieron en pie, y con ellos, el pueblo entero. El viento sopló con suavidad, llevándose consigo los últimos vestigios de la sombra que había osado usurpar el lugar del Hijo de Dios. En el cielo, las nubes se disipaban, y las estrellas volvían a brillar con la misma pureza de aquella noche en que los sabios del oriente habían seguido su resplandor hasta el pesebre. Satanás había caído. Y esta vez, las cadenas que lo ataban no serían rotas.
Jesús se detuvo en el centro de la multitud y alzó la mirada. Su padre lo había dejado ver el engaño, lo había guiado incluso en la duda, lo había sostenido cuando su fe temblaba. No había sido un castigo, sino una revelación. El camino aún no había terminado. Volvería a predicar, a sanar, a enseñar. Y cuando llegara la hora de su sacrificio, lo haría con la certeza de que ni siquiera el engaño más elaborado del enemigo podría apagar la verdad. La multitud se inclinó ante él. Jesús sonrió levemente, y sin decir una palabra más, continuó su andar. Pero su historia apenas comenzaba. Si esta historia te sorprendió, no olvides suscribirte al canal de YouTube y dejar tu comentario. ¿Conocías este suceso? ¿Habías imaginado que Satanás pudo haber intentado esto? Tu opinión es importante. Gracias por quedarte hasta el final. Te deseamos muchas bendiciones. Amén.